Buenos días a los que nos siguen desde YouTube. Estamos en la tercera semana de liderazgo y negociación. Hemos estado viendo perspectivas y ángulos de la negociación, así como como bueno, habíamos visto los procesos, pero nos dedicamos el día de ayer a las estrategias, ¿sí? En donde vimos de una circunstancia, vimos qué estrategias utilizar, ya bien sea del ganar, 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 perder, perder, ganar, dependiendo de esa circunstancia, qué podría llegar a suceder. Y establecimos objetivos, el me gustaría, el pretendo y el mínimo deseable, yo les decía, ¿no? Entonces, por ahí, pues bueno, es lo que estamos viendo y que habíamos dejado por ahí de lado lo que fue conflicto, que también lo vimos el lunes, ¿sí? Y bueno, lo que vamos a estar haciendo entre el día de hoy y mañana es continuar un poquito de la parte de conflicto, ¿vale? Entonces, va a ser de la parte de conflicto un tanto y de la parte de moral otro tanto el día de hoy. Donde lo primero que vamos a hablar va a ser de emociones en el conflicto, ¿sí? Y la manera de poder afrontarlo. Muy bien. Chicas, creo que es un buen momento para preguntar, ¿no? Las emociones las han vivido, si a ver, si ahorita tienen, ¿cuántos años tienen? Aprox. La más longeva y la más joven. ¿Cuántos años tienen? ¿20? Yo 32. 32. 32 y entre 20 y 32, me imagino. Por ahí va, ¿no? Entonces, bueno, ya 20 años, 32 años, pues han pasado suficientes días como para que hayan vivido muchas emociones, ¿ok? Y las emociones tienen ciertas características y me gustaría tocarlas junto con el conflicto, porque definitivamente el conflicto tiene muchas emociones cargadas, ¿sí? No sé si vieron la película o conocen la película Intensamente. Sí. Sí. Mm, muy bien. Entonces, si conocen la película Intensamente, se acuerdan de alegría, odio, envidia, tristeza y no me acuerdo del miedo, ¿sí? Y que estaban ahí juntos. Ajá, ¿perdón? ¿Sí? Ah, bueno. Y miedo, ¿no? Entonces estaban ahí juntos y que juntos estaba al principio cuando estaba bien chavita, nada más era la emoción pura y ya cuando empezó a crecer esas canicas empezaban a mezclar de colores. Pues algo similar sucede con nosotros, ¿sí? Entre más crecemos, entre más tomamos edad, digamos que aquí hay una diferencia ya de 12 años entre los compañeros, más o menos quiero pensar, ¿sí? Las emociones se vuelven más complejas, ¿no? O sea, no solamente es alegría, sino a lo mejor la palabra alegría no te viene completamente para lo que te sientes. O la palabra tristeza no viene completamente para cómo te sientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se vuelven, entre más edad tenemos, las cosas de las emociones se vuelven más complejas. Y al final del camino, nos guste o no, a nivel, por más, operacionales que queramos hacer, administrativos que queramos hacer, más metódicos, por ejemplo, ustedes contadoras, se les pide mucho ser metódicos y ser muy objetivos. Por más objetivos que queramos ser, disculpen, las emociones jugarán un papel importante. Aunque tratemos, aunque les he dicho incluso alrededor de la materia, decir, ¿sabes qué? En el momento de demasiada excitación o de demasiado rencor, busca la homeostasis para poder bajar un poquito los decibeles para tomar decisiones. Seamos honestos, en una negociación y en una circunstancia, las emociones juegan un papel importantísimo, ¿sí? Dentro de las emociones con el conflicto, aquí tengo unos pequeños principios, ¿sí?
No sé si me ayudas, vamos haciendo como en el orden de entrada en los cuadritos. Flor, ¿me ayudas con el primer principio? ¿Lo leo? Yes. Primero lo lees. Ujú. Principios de la emoción y el conflicto. El conflicto está emocionalmente definido. Reconocer que estamos en un conflicto es reconocer que te han provocado emocionalmente. Y entonces aquí te han provocado emocionalmente. Flor, Como coraje y todo eso. todo exactamente. Felicidad y todo, pues claro. Correcto, o sea, en un conflicto, ¿no? Que estás con una persona y que te empieza a decir, es que eres tal, 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 tal. Eso sí o no te carga de emociones, ¿no? Sí, claro. Y dentro de la emoción puede ser el enojo, la tristeza, hay gente que hasta la alegría, no sé, y te carga la emoción completa, ¿no? Entonces, el principio es ese, de que cuando hay un conflicto normalmente, está la emoción definida, ¿sí? De que te llega una persona, eres una tal, 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 no, pues ya la emoción empieza a salir y empieza a definirse. Y va de la mano con la segunda, ¿verdad, Fernanda? Cuéntame. Gracias, Flor. El conflicto está emocionalmente cargado, involucra una continua intensificación del nivel de la emoción, la cual varía dependiendo del problema y tiene consecuencia en el comportamiento que adoptamos en el conflicto. Ok, a ver, Fernanda, te pregunto, ¿te ha pasado que en algún conflicto estés así como con la sensación de que tu pecho se presiona, de que quieres sacar la emoción y que a lo mejor no puedes en ese momento o algo por el estilo, o que quisieras estallar o que así como que te fueras así como paloma, ¿no? Te empiezas así a ensanchar el pecho. Sí, ¿Y has descargado o no la descargas? no, de hecho yo lloro cuando estoy enojada porque no puedo decir nada. Entonces lloras, ¿no? Entonces estás, por ejemplo, tu manera de desahogar es la llorada. Fíjate que eso es realmente normal. Hay personas que, por ejemplo, lloran en un baño. Hay personas que de repente se dedican a las artes, ¿no? Porque empiezan a pintar y de todo lo que tienen en su pecho. Ojo, no tiene que ser siempre enojo. Puede ser tristeza, puede ser envidia, puede ser miedo o alegría. En un conflicto es lo más raro, pero puede ser también alegría. Puede ser las emociones, literal, si pues ponemos la definición de emoción es algo que te mueve. Por eso, de hecho, en inglés, motion es movimiento, ¿sí? Entonces, por ahí va, la emoción es algo que te mueve. La emoción te lleva. Cuando estás enojada, triste, te lleva a llorar en tu caso. ¿Vale? Entonces, por eso podemos decir que está cargadísima de emoción. Sí, entonces tienes una buena herramienta de desahogo, créeme, que si no fuera lo de la llorada, el cuerpo lo saca de otra manera y puede ser peligroso. Muy bien. Alejandra, Dice, la relación de la emoción y la identidad tiene consecuencias en el conflicto. La emoción tiene consecuencias en el conflicto no, no, relacional. a ver, Ah, son daba el los, primer punto. Ah, perdón. ajá, y de hecho era el de arriba, pero está bien, dejémoslo ahí ahorita. La relación de la entidad y la identidad tiene consecuencias en el conflicto. Perdón. Mira, lo vamos poniendo de las dos formas. No te preocupes, Alejandra. La emoción y la identidad tienen consecuencias en el conflicto. Significa que el quién eres y tu emoción. Por ejemplo, si ese día, no sé, pasaron cosas muy buenas en ti, vamos hablando de cosas bonitas, diría Chicharito, ¿no? Vamos hablando de cosas chiconas. Ese día te fue muy bien, ¿sí? Todo iba por pedir de boca, ¿sí? Y aparte decidiste ser una persona bien alegre, bien contenta y que nada te pase mal. Bueno, definitivamente la emoción de la alegría y tu identidad tendrá consecuencias en algún conflicto. Por ejemplo, llega otra persona y no está en esa sintonía y te dice, oye, no quiere entrar en un debate.
pero tal vez tú entras desde la felicidad y desde la identidad que tenías previamente. Entonces, a lo mejor tomas decisiones de cierta manera. Versus, ahora pensamos cosas malas, ese día no te iba bien, ¿no? De esos días que dicen que se despierta uno con el pie izquierdo, no ibas a tomar un camión, el camión no solamente no se siguió de largo, sino aparte te pasó por un charco y te manchó toda, todo iba mal, mal. Entonces, llega alguien con un conflicto y ¿qué creen que va a pasar, no? ¿En quién crees que van a desahogar todas las frustraciones? Sí. En el receptor. En el pobrecito que se le ocurrió hacer un conflicto en ese momento, ¿no? Sí. Ok. Nos hemos encontrado en algún momento así, nada más por eso lo estoy compartiendo. Muy bien. Entonces, excelente, Alejandra. ¿Pasado, Alejandra, antes, sí? Sí, la verdad, sí. Ya después, Me parece. ¿te ha llegado a dar cruda de eso? ¿Es como un remordimiento? ¿O cómo? Sí. ¿De que la regaste? Ajá. Sí, Le dices, sí, sí, sí. chispas, sobre reaccioné. Creo que excedí, sí. Ajá. Ok. Entonces significa que no solamente existía el conflicto per se, sino le agregó el componente emocional. Ujú. Es eso. Y entonces, date cuenta que muchos conflictos tienen cargas emocionales que no directamente pertenecen al conflicto. Yo llegué a trabajar en un centro de atención a clientes. Llegaban personas fúricas por una circunstancia mínima, pero en realidad no expresaban solamente esa frustración de ese conflicto, sino, si nos vamos psicológicamente, probablemente arrastran una de frustraciones que ni te cuento. Entonces, darte cuenta que no todo pertenece al conflicto, muchas veces pertenece a la persona y su identidad, y todo lo que ha vivido. Muy bien, entonces bueno. Eh, y Tere, ¿me ayudas con la cuarta o la sexta? La tercera o la quinta, la que tú elijas. ¿Tere? ¿Estás? Bueno, parece que no. Entonces, ok, cuando hay un conflicto. Entonces, fíjense, en la tercera, la emoción moralmente estructura el conflicto. ¿Qué es esto? Y nada más para ir directo con lo que viene, ¿no? Es, para que exista un conflicto, ¿qué tiene que suceder? Tiene que pasar, es como cuando chocas. Perdón que lo diga, si tienen carro, si chocas, es un conflicto, ¿ok? Normalmente las dos partes, a menos de que uno diga, pues sí la regué y es que hice una nangada, pero normalmente eso ya no sería un conflicto, porque pues, a menos de que el otro quiera exceder, normalmente en un conflicto está la circunstancia de que los dos están con la concepción de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. Es que tú no deberías comportarte así. Es que no deberías hacer esto. Es que deberías hacer esta cosa como te digo. O sabes qué, creo que la regaste en esto. Eso, los conflictos tienen un principio de moralidad. La pregunta es, ¿qué tan receptivos estamos a las otras partes para que la moralidad nuestra no sea más flexible? ¿O qué tanto podemos flexibilizar esa moralidad? Entonces, es interesante por eso mencionar que la moral juega un papel en el conflicto, estructura el conflicto. ¿Cuántas guerras no han habido por estructuras ideológicas? Entonces,
Por eso hablamos de eso. Y los conflictos definitivamente tienen consecuencias en la parte relacional. Es decir, cuando tú tienes conflicto con alguien, se nota, ¿sí? Y puede ocasionar que se cierren puertas. Ejemplo, bueno, creo que ya se le sabe, ¿no? Si tú tienes un conflicto con tu abuela, si tienes un conflicto con tu abuela, probablemente eso haga que tengas agridulces a la hora de estar con tu abuela, ¿vale? Entonces, el conflicto genera consecuencias emocionales perduradas. Y es importante también tenerlo. Una manera de suavizar tus emociones perduradas es observarte en el conflicto y si buscas y si le quieren dar solución, recuerden lo que vimos hace 2 días, de que el conflicto se puede ir cambiando y podemos llegar a diferencias. Sí, sí, sí. Escuché ahí un ruido. Ahí, ¿quieren participar? No, profe, no. Tere, excelente, excelente, qué bueno que ya. Muy bien. Entonces, Ay, no puedo. que traes ahorita broncas ahí con ¿es un conflicto con el celular, a lo que veo? Ok. Bueno, bueno, Tere, pero cualquier cosita, de todas maneras, ahí me mandas mensajito, lo pones mensajito aquí para que no tengas broncas tanto con el audio. Y me ha llegado a pasar. Bueno. Profe, ¿Y Alejandra? el que acabo de decir es como visualizarse antes de, ¿no? Para evitar ese conflicto, ¿no? Por lo que entiendo. No es evitarlo, fíjate, a Bueno, o sea, veces es visualizarte, necesario. o sea, pensar, ¿no? O sea, como pensar y como que ser racional, ¿no? O sea, o cómo explicarlo. Sí, es la clásica, esto es bien, bien fácil decirlo, pero bien difícil hacerlo, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes controlar? Imagínate que sientes pensemos en en emociones negativas que normalmente son las que no queremos expresar. Imagínate que tienes una rabia profunda hacia una circunstancia que te está pasando con una persona. Y tú sabes que si reaccionas demasiado fuerte, puedes perder el nexo con esa persona. Pero tu emoción es algo que está desbordado como un río. La pregunta es cómo hacerle, ¿no? Una manera que tengo para poder controlar más o menos las emociones es que yo visualizo a futuro. Es decir, digo, si hago esta nangada, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que podamos se pueda dialogar y podamos bajarle un poquito a ese conflicto? Recuerden que depende de la nangada es la carga de la emoción que tendrá la otra persona hacia ti. Entonces, efectivamente, en tu caso, Alejandra, tú te posiciones. Tú dices, a ver, te vas desde afuera. Y eso también está padrísimo, porque también te permite ver la otra postura y decir, a ver, tal vez yo estoy sobre reaccionando. La cosa es que en el momento implica demasiada respiración y todo, cuando hablamos de la energía, de una emoción de tipo enojo, que es la que normalmente queremos controlar. Sí, la del tipo tristeza no, socialmente no hay tanta bronca. Sí, alegría incluso nos la alientan a que la desbordemos. Entonces, normalmente la de enojo, que es la que queremos más controlar, respiración. Aunque a veces la alegría en algunas negociaciones es importante no manifestarla. Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí, Alejandra, es buenísima tu estrategia, nada más que mis respetos porque implica un autoconocimiento, implica una respiración, porque pues la emoción a veces, por eso es emoción, te mueve, es como algo hasta instintivo. Bueno, perfectísimo. Entonces, aspectos expresivos de la emoción, nada más que la emoción comunica, es importante codificarte y conocerte en tu expresión y como lo has comentado Alejandra, a lo mejor reconocerte expresando algo. A partir de eso, las cosas pueden cambiar, o sea, decir,
yo me reconozco cómo me ven cuando estoy triste, cuando estoy feliz. Estoy siendo muy básico con las emociones porque hay como cerca de 1500, pero pues me voy yendo con las de intensamente, ¿no? Estoy feliz, enojado, estoy asustado, estoy temeroso, estoy envidioso, estoy enojado, ¿ok? Ya que las identificas y cómo te ven cuando están así, pues identificas en qué momento usarlas. Ojo, son herramientas también. Muy bien. Y ojo, reconocer emocionalmente y reconocer a las otras partes como también seres emocionales en una negociación es imprescindible. Digamos que tú puedes saber, y disculpen que lo diga, cómo persuadir hacia cierta emoción. Cuando una persona desborda en emoción, es bastante complicado que pueda gobernarse. Por lo tanto, te puede dar microexpresiones que te pueden ayudar en alguna negociación. Por eso es importante tocar este preámbulo de las emociones, ¿vale? Y muchos negociadores utilizan las emociones a su favor. Muy bien. Ok, dentro de las emociones es importante decirte que las diferencias culturales y las expresiones emocionales totalmente tienen alguna consecuencia en el conflicto. Chicas, díganme nada más sí o no, casi al unísono. ¿Les ha pasado que han tenido un conflicto por no es que dices, sino cómo lo dices? Sí, 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 ¿verdad? No es que dices, sino cómo lo dices. ¿Sí? Cuando una persona te está dando una mala noticia, pero con la sonrisota, ¿no? Así. Tú no te rías, que no sé qué, te estás burlando de mí. Ta, ta, ta. O cuando alguien te está dando una buena noticia, todo enojado, dices, esta persona me tiene envidia, ya te quedaste con ese remordimiento. Entonces, las emociones transmitidas definitivamente cambian el mensaje de la comunicación y pueden detonar mucho más conflicto o bajarlo. Entonces, vean el nivel de complejidad que tiene un negociador, un relacionista público, porque tiene que empezar, o un diplomático, porque tienen que empezar a autorregirse en sus emociones, de tal suerte de que un poquito de poker face, porque puede ser que sus emociones, al desbordarse, aumenten un conflicto o lo disminuyan en caso de que sí es lo que querían. ¿Vale? Entonces, la parte cultural. Cuando tú comunicas, definitivamente está la parte cultural, o sea, hace el modelo de pensamiento de la persona. Bueno, dentro del conflicto hay estilos de afrontamiento del conflicto. Está la parte de cómo tomas tú la parte del el conflicto y cómo lo afrontas, digámoslo así. ¿Ok? Entonces, un segundito. Ahí está. Ah, no está. Entonces, bueno, hablamos de diferentes maneras y diferentes perspectivas dependiendo de la circunstancia. Este es, aunque no parezca, este es un cuadro, es un cuadrante, en donde no sé si se alcanza a ver mi cursor, este es el eje de las y este es el eje de las X. ¿Se ve mi cursor? Pregunto. Público. ¿Sí? Si la respuesta es no, no saben qué estoy hablando. Ok, en la parte vertical va de arriba hacia abajo, son la parte de las Y, la parte de las X es de la que va de izquierda a derecha, y se fijan son 4 elementos, es entre más a la derecha esté, más en compromiso con los intereses. Entre más hacia arriba esté, es más compromiso con la relación. Sacando esto en conclusión, por ejemplo, cuando existe alguien que está haciendo un afrontamiento desde la acomodación, por decirlo así, es un
alto compromiso con la relación, pero bajo compromiso con los intereses. Cuando alguien está como colaborador, está con alto compromiso en la relación, alto compromiso con los intereses. Cuando alguien está como controlador, está con alto compromiso con los intereses y muy bajo compromiso con la relación. Y cuando alguien está de evitando el problema, de evitador, bajo compromiso con la relación y bajo compromiso con los intereses. ¿Ok? Entonces, dependiendo de este cuadrante, es de la manera como está abordando o qué tanto le interesa la relación. Recuerden que hablamos de relación no solamente la sentimental de pareja, sino hablamos de familia, hablamos de socios, hablamos de empresas, hablamos de varios. Y en realidad eso es algo universal. Muy bien. Entonces, hablamos de estos 4 cuadrantes del afrontamiento de un conflicto. La evitación, que es el más bajito, el que tiene bajo compromiso y bajo compromiso con la relación y bajo compromiso con las tareas, existen momentos de hacerlo. Pero tú sabrás que cuando eliges esa táctica de enfrentamiento de conflicto, ni siquiera lo estás en literal afrontando, estás evitándolo, estás corriendo. Pongo esta imagen aquí alrededor de un perrito. Se me hizo bonito, 1, y 2, se me hizo como que representa la evitación, ¿no? Te haces chiquitito y te vas, ¿ok? Hay momentos en donde lo puedes usar, la evitación, no siempre. Nada más date cuenta, amigo, amiga, date cuenta que cuando utilices la evitación recurrentemente, probablemente lo que estás haciendo es no tratar de ver algo, pero si es algo muy importante, créeme que ese irá hacia ti. ¿Sí? O podría ocasionar un problema en una relación, pensando personal o empresarial. Entonces, ¿cuándo elegirlo? La evitación, cuando el tema no es importante. Eso es de que dices, ¿sabes qué? Energía gastada, ¿eh? Dices, bye con tu vida. Ah, bueno, en ese momento tal vez puedes usar la evitación. Cuando sepas que hagas lo que hagas, digas lo que digas o negocies lo que negocies, no va a llegar a nada, ¿sí? O sea, no de que no hay posibilidad de resultado positivo, sino no vas a llegar a nada diciendo algo, pues a lo mejor ahí sí evita el problema. Es como retirada, vámonos, porque el diga lo que diga no va a funcionar. Ahí es en donde va. Cuando la otra persona está con un poder mayor, puede hacerte daño y que sepas que está con la intención de hacerte daño y que no puedas hacer absolutamente nada, digas energía gastada, es cuando también es poder buen momento para usarla. ¿Sí? Cuando necesitas tiempo para pensar. 1000 veces les ha pasado, ¿no? De que dices, ¿sabes qué? Ahorita mi emoción me está gobernando. Si te confronto, puede ser peor. Necesito tiempo. ¿Ok? Y cuando dices, ¿sabes qué? No tengo los elementos para yo resolverlo, quiero que los otros lo hagan. Ahí tal vez puede ser bueno. Nada más darte cuenta que si lo haces recurrentemente, probablemente las personas empiezan a alejarse y normalmente las tareas pues, terminan sin hacerse. Entonces, darte cuenta que es un elemento temporal. Elige tu habitación. Elegir la habitación en algunos momentos es buenísimo, no en todos. ¿Vale? Desventajas, pues es como el que calle otorga, ¿no? A lo mejor la otra persona se queda con algunos elementos que no debería quedarse. Se quedan asuntos sin resolver. Puedes que pierdas influencia, ya nadie te toma en cuenta porque no confrontas. Puede bajarte la autoestima, hablando a nivel personal, puede bajarte la autoestima o que la empresa pierda adeptos, ¿sí? Y no te da de herramientas para poder afrontar a algunas cosas a futuro. Cuando lo usas recurrentemente son las desventajas. ¿Vale? Entonces, recuerden, si conscientemente elijas la evitación, hazlo cuando veas estos elementos, de cuando digas energía gastada, vámonos. ¿Vale? Pero cuando lo haces recurrentemente tiene consecuencias. La acomodación
La acomodación a que estábamos hablando de alguien que ya tiene un compromiso con la relación, pero que tiene bajo compromiso con los intereses. Esta persona que sí, 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 lo que sea, vamos, lo que tú digas, ¿sí? Cuando buscas una armonía, ¿sí? Es el que cede de más, ¿no? Cuando buscas una armonía en una relación familiar, social, de pareja, bla, bla, bla. Cuando la relación es más importante que los temas de conflicto, dices, ¿sabes qué? Dejémonos de bobadas y me importa más conservarte que conservar el conflicto. Esa es la acomodación, ¿sí? Cuando las pérdidas pueden ser minimizadas, ¿sabes qué? En esta negociación tomo esta parte de los materiales que voy a perder, el dinero que puedo perder o esto que puedo perder y por conservarte, seguimos, ¿sí? Cuando necesitas salvar tu cara, cuando puede estar en riesgo a lo mejor tu integridad física o emocional, dices, pues bueno, adelante, hagamos lo que tú dices. Cuando quieres, cuando lo haces ver como un favor y lo cobras en un futuro, esta parte de, sí, yo voy a ceder ahorita porque te quiero pedir un favor adelante y esto te lo voy a recordar. Bueno, esto definitivamente te puede atraer a más personas. Si lo utilizas demasiado recurrente, puede suceder que en la acomodación, puede que te desgaste mucho, porque ceder mucho significa perder mucho. Entonces, cuando utilizas la acomodación, definitivamente un negociador no podría estar haciendo siempre la acomodación. Necesitas mucha energía para poderla conservar, mucha energía física. Es estar constantemente cediendo y necesitas hacer mucho para poder contrarrestar toda la acomodación. Además, que no siempre está padre, ¿sí? ¿Les ha pasado, chicas, y pregunto al público en general, les ha pasado que su por ser buena onda haya personas que les quieran pisar la mano? Sí, lo confunde mucho. ¿Verdad? Que confunden buena onda con otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, si se dan cuenta, ser acomodación es un poquito un poquito de sumisión para muchos. Es decir, me dejó entrar aquí, pues ahora voy acá. Pues ahora voy acá, voy acá, voy acá. Y si sigues cediendo, pues ahí te ves, ¿no? Vas a ocupar mucha energía para poder conservar lo poco que tienes, ¿vale? Entonces, desventajas de la evitación requiere de renunciar. La acomodación, perdón, la acomodación evita que renuncies a algo, ¿sí? Es como de, ¿sabes qué? Voy a renunciar a cierto bienestar, a ciertas cosas con tal de que la relación siga. La relación de amistad, ya dijimos de todos los tipos de relación. Definitivamente no se genera una nueva idea, no existe debate, no existe nada, por lo tanto se hace exactamente lo que dice la otra persona. Puede que cuando lo hagas te genere una emoción de aquí como agruritas porque pues te quedas como, a lo mejor la acomodación no fue algo que sea completamente lo que tú querías. A lo mejor era como de, bueno, voy a ceder, pero en ese ceder te vas a quedar con un remordimiento y te vas a quedar con una espinita de cómo están abusando de mí. ¿Ok? Incluso hay personas que al contrario de lo que tú piensas, pueden valorar menos tu personalidad o tu empresa y termine acabando la relación. Porque dicen, bueno, como que ya no me interesa tanto. Y pues puede dañar parte de la relación si lo utilizas mucho, ojo. No estoy diciendo, el maestro dijo, nunca hagan acomodación. No. Estas dos herramientas son buenas en algunos momentos. Cuando lean las desventajas es las desventajas de hacerlo demasiado, ¿vale? Vale, entonces la acomodación es el segundo elemento. La competición. La competición estaba dentro de alguna manera, muy comprometido en los intereses y bajo comprometido con la relación.
ya sabes, ¿no? El tarán, 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 vamos chocando, ¿no? Vamos entrando en eso. Y cuando elegir la competición, pues cuando la recompensa es buena, cuando la energía dices, ay, ¿sabes qué? Es que esto está padre, cuando son temas demasiado importantes, cuando quieres recuperar o tener influencia y poder, de decir, quiero este terreno, quiero esto, el querer, y eso sabes que dices, pues el otro también va a entrar tal vez, pues órale, voy por eso, y cuando requieres de decisiones inmediatas. Muy bien, entonces son estas partes de, lo quiero, I want it, voy ahí y atropello, pero lo voy a obtener. ¿Ok? Nos han metido demasiado que en el mundo empresarial es como deberíamos comportarnos siempre. Siendo honestos, no debería ser así. ¿Por qué? Por un lado está bien chido, así lo que quiero lo obtengo y voy y no importa, ¿sí? Golpeo piso, hago lo que necesito para conseguirlo. Pero por otro lado, pues oye, somos seres sociales. A lo mejor en el camino te llevaste de corbata gente. Y probablemente en el corto plazo la competición te ayude demasiado. Pero si lo haces demasiado a largo plazo, puede afectar que te quedes solitito en la cima. O en la cima que tú crees que existe, pero no en la cima real. Entonces, la situación es que te puedes ganar muchos enemigos. ¿Sí? El tener demasiada competición te puede hacer que ganes muchos enemigos, que implica, normalmente cuando haces demasiada competición implica ganarles a gente y esa gente no se va a quedar con los brazos cruzaditos. Puede llevar a bloqueos cuando estás con una negociación y estás demasiado competitivo, puede pasar de que se escala el conflicto y recuerden que el conflicto puede ser de diferencias y puede pasar a una guerra. Entonces, cuando estás en competición, eso puede suceder, terminar en una guerra. Y cuando está en una guerra, la cosa está más compleja y pues existe sentimiento de venganza, lo que les decía. Esta parte de que hay personas que ya están a un nivel de que ven en todos como una potencial amenaza. Y tampoco está chido, ¿vale? Entonces, esto es una exageración de utilizar demasiado la competición. La competición es buenísima en algunos momentos. Muy bien. Y antes de que entre con compromiso, por favor,